Hola, bienvenidos al podcast de Bajar de Peso con Gerardo. En este episodio, bueno, es un episodio especial porque nos acompaña Tami Cámpora. Ya la pueden seguir también en sus redes sociales como tami.cámpora. Es especial este episodio, ¿por qué? Porque ella es nutricionista, licenciada en nutrición y también terapeuta holística. Así que, bueno, voy a dejar que se presente. ¿Qué tal, Tami? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Bueno, no de nada. Bueno, comentame cómo ayudas a las personas, cómo es tu forma de trabajo también y con respecto al bajar de peso, cómo ayudas a estas personas. Sí, te cuento y les cuento. Yo en principio me recibí de licenciada en nutrición y siempre había Ujú. una cuestión relacionada con la nutrición que me resultaba insuficiente para poder abordar de raíz el sobrepeso, especialmente, ¿no? Sentía que con la información y la educación que uno pudiera hacer para la persona, había algo que no era suficiente. Y después me encontré con toda esta parte de lo que es la gestión emocional, la búsqueda de la raíz Ujú. emocional de lo que es el sobrepeso o la obesidad, y me fui encontrando con que todo el tiempo hacía sentido, con que cada persona al indagar cuál fue la raíz de la programación inconsciente del sobrepeso, se encontraba exactamente la misma raíz en las diferentes personas. Sean hombres o mujeres, aparecía esta causa común en este programa inconsciente. Entonces empecé a estudiar y a especializarme en herramientas que, como vos decís, se encuentran dentro de lo que llamamos terapias holísticas, como lo que es la biodecodificación, como lo que son técnicas de indagación y transformación del inconsciente que nos permiten ir a un lugar mucho más profundo de la mente de la persona y encontrar justamente en la infancia cuáles fueron las situaciones, cuál fue la interpretación de este inconsciente que llevó a la persona a generarse inconscientemente un programa de sobrepeso. Es entonces que desde la nutrición y este conjunto de herramientas holísticas que utilizo, podemos ir de la mano ambas herramientas para poder abordar el sobrepeso y la obesidad desde un lugar integral, desde un lugar muchísimo más profundo. Bien, bien, genial, buenísimo, buenísimo, me encanta lo que haces. A ver, como primera pregunta que tengo, que he marcado varias, ¿por qué relacionar, digamos, la parte nutricional junto con digamos, estos programas de sanación del inconsciente? Yo para explicar esto siempre uso ejemplos que todos podemos experimentar, sea que tengamos Genial. sobrepeso o no, porque la realidad es que todos podemos buscar ejemplos en nuestra vida de cómo la forma en la que nos sentimos afecta nuestra relación con la comida y cómo nuestra relación con la comida afecta justamente nuestro peso corporal. Cuando nos sentimos ansiosos y tendemos a comer o a dejar de comer, cuando nos sentimos enojados o cualquier sensación que tengamos en el cuerpo se Ujú. refleja justamente en la forma en la que vamos a comer. Si vamos a comer más rápido o más lento, si quizás vamos a comer algo que no sea saludable, en qué cantidades vamos a comer, qué tanto vamos a estar seleccionando la calidad de ese alimento, todo depende de cómo nos sentimos internamente, además de todo lo que sea una educación nutricional, ¿no? Por eso llevar la educación nutricional por un lado y adaptándola y personalizándola a la persona y lo que esa persona necesita, y por otro lado, gestionando estas emociones para que la relación con la comida, en donde unimos la parte emocional con lo que es la educación nutricional, sea equilibrada, sea armónica y responda saludablemente a la persona. Entonces se forma un ciclo, porque por un lado yo tengo cómo me siento, según cómo me siento, me relaciono con la comida Claro. y como. Y según lo que como, también me siento de determinada forma, porque según lo que como, va a influenciar esto en mi sistema emocional, en sentirme con más energía, con menos energía, con mejor humor, con peor humor. Entonces es un ciclo que lo podemos cerrar gestionando la parte emocional y a la vez trabajando en las bases nutricionales. Bien, bien, genial. Sumamente completo todo el trabajo que hace, la verdad que se nota que tenés experiencia en esto. Y sí, a ver, yo también desde mi punto de vista, yo siempre trato de abarcar la salud o también, bueno, en este caso el descenso de peso de forma global. Yo siempre trabajo la parte nutricional, a ver, no la trabajo yo la parte nutricional, sino que trato de trabajar también en equipo y con colegas de la parte nutricional, la parte física y la parte psicológica, porque, bueno, la salud directamente no se puede abarcar de una sola área, sino que es algo sumamente Totalmente, complejo y es fundamental abarcarlo de diferentes áreas. Así que bueno, totalmente. para seguir con las preguntas, digamos, ¿por qué pensás que es fundamental la nutrición relacionarla con las terapias esta holística o el trabajo del inconsciente para el descenso, específicamente para el descenso de peso?
Yo lo que veo, Gerardo, y lo que veía cuando trabajaba solamente como nutricionista, era esta insuficiencia de manejarnos solamente con la nutrición. Y me pasaba muchas veces que llegaban personas al consultorio y empezaban a contar cosas que tenían que ver con su vida personal, ¿no? Con una parte más emocional. Sí, quizás me acuerdo, me quedó siempre en la mente una mujer que había fallecido su marido y lo Ujú. repetía varias veces en la consulta nutricional. Y era un lugar en el que uno como profesional no tiene las herramientas para darle feedback, ¿no? Claro, Con respecto a eso, porque uno se tiene que limitar por cuestiones profesionales y éticas a lo que uno estudió, para lo que uno está preparado. Entonces, había algo que era insuficiente. Y estas personas, con la información nutricional que uno les da, era insuficiente para que pudieran bajar de peso de forma sostenida. Porque entonces lo que pasa es que este bajar de peso quedaba limitado a qué tan motivado esté yo. Entonces, si estoy claro. motivado, me pongo más las pilas y hago todo bien estricto y me esfuerzo por comer bien saludable y hacer gimnasia y se va la motivación y entonces de vuelta vuelvo a comer cualquier cosa en cantidades de medidas, en frecuencias y a velocidades que no son saludables, vuelvo a aumentar de peso. Entonces, si yo no hago un paralelismo entre la nutrición y la gestión emocional, el revisar tu historia, el ir a la gestación, ver tu sistema Ujú. familiar, todo lo que incluye el trabajo interno, entonces voy a estar siempre dejando mi peso corporal y mi descenso corporal en manos de cómo me siento en cada momento. Cuando estoy más motivado y cuando no, si siento que llega el verano o no, si siento que tengo una fiesta y quiero bajar de peso o no. Entonces, eso va a ir fluctuando todo el tiempo y no voy a lograr un cambio real. Y muchas veces lo que digo es, Ok. quizás llegás con todo tu esfuerzo, poniendo todo tu esfuerzo a un peso que te quede más cómodo y sin embargo, si no trabajaste las bases emocionales, hay algo adentro tuyo que va a seguir herido, porque justamente no lo trabajaste. Entonces, Por cuando supuesto, llegues a claro. ese peso, siempre está la idea de que cuando llegue a determinado peso me voy a sentir con más autoestima. Y no tiene que ver con eso, porque llegan a ese peso y resulta que se siguen sintiendo mal por dentro. ¿Por qué? Porque no se trabajaron las bases emocionales. Por eso, Ujú. llevarlo de la mano hace que podamos ir trabajando todo juntos y que todo nazca de una forma más fluida. Yo me encuentro con comentarios de las chicas, digo chicas porque en general son mujeres, que se sorprenden cuando experimentan situaciones en las que en otro momento hubieran reaccionado queriendo comer mucho y comer comida chatarra, y sin embargo me dicen, wow, Tami, me encontré con que me pasó esto y no me fui a comer algo. Comí saludable igual, elegí algo saludable igual, y lo hacen de forma natural justamente porque están trabajando las bases emocionales. Ujú. Entonces, no dependo de mi motivación y de qué tanto logre mantenerme equilibrada en esa motivación, ¿no? Bien, excelente, excelente. Sí, a ver, a mí me pasa, no estaba tan ambientado a esto hasta hace, bueno, un tiempo que también se empezó a hacer mucho más conocido también este tipo de trabajo, pero, a ver, incluyéndome a mí, dentro de la parte nutricional, dentro de la parte psicológica, dentro de la parte, la preparación física, que es especialmente lo que me dedico yo, esto como que no se ve muy incorporado, digamos, porque siempre tratamos de centrarnos o en el cuerpo o en la mente, nada más, pero nunca dentro de las emociones, nunca la parte más enfocada al alma, digamos, a la parte espiritual o a la parte de los sentimientos también. Entonces, eso es fundamental que se empiece a conocer mucho más porque influye muchísimo las emociones en nuestro cambio de vida, en nuestro accionar diariamente, día a día. ¿Sí? Entonces, Ujú. genial Sí, y que- uno no se imagina cuánto dolor carga cada persona. Ujú. Cada persona, yo cada vez que tengo una sesión, es como cada persona no tiene idea de cuánto dolor cargan también las otras Claro, personas, cuánto dolor hay en los sistemas familiares, cuánto dolor hubo en esa infancia. Y vamos arrastrando todo y eso influye, e influye también en la motivación que tengamos en la predisposición a hacer actividad física también, por ejemplo. claro, por Entonces, supuesto. si yo vivo el bajar de peso, ¿no? Y el tener que hacer una alimentación saludable y hacer actividad física desde una lucha, desde el obligarme a hacerlo porque odio a mi cuerpo y quiero hacer el cambio, ¿cuáles son Ujú. los resultados si no me estoy acompañando a mí mismo desde el amor y la tolerancia? Si lo único que estoy haciendo es mirarme al espejo y rechazarme. Entonces, Totalmente, ahí sí sí. que va a ser un gran problema y un gran desafío decir quiero hacer gimnasia o quiero una alimentación saludable, porque solamente estoy sintiendo ese rechazo y Ujú. ese odio quizás hacia mí mismo, ¿no? Sin duda, sin duda. La verdad que, bueno, es un tema bastante complejo.
Pero está bueno que hayan especialistas que lo puedan tratar, que te puedan ayudar en esto y bueno, en tu caso, la combinación nutrición y terapia, la verdad que lo veo un cóctel buenísimo. Mirá, a mí siempre me pasa dentro de la parte física que por ahí vienen personas con ciertas ideas instauradas en la parte, digamos, de preparación física, el descenso de peso, que solamente con la parte de entrenamiento ellos piensan que van a bajar de peso. O también vienen otras personas buscando más el servicio nutricional, diciéndome, no, a ver, yo no me gusta la parte física eh, y solamente quiero dejar de comer para bajar de peso. Dame una dieta lo más estricto posible para no comer directamente y bajar de peso. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros, desde tu parte, digamos, la parte nutricional y todo esto, qué pasa si vienen ciertas personas con el objetivo de bajar de peso y solamente lo buscan con la parte nutricional, dejando de lado este tipo de terapias o dejando de lado la actividad física? ¿Qué pasa a nivel interno o a nivel también de estos sentimientos que estamos hablando, de esta parte emocional? Sí, no me pasó de trabajar, como te digo, al principio cuando trabajaba solamente con la nutrición, sí me pasaba y la realidad es que no veía los resultados. Y también me pasa con personas que hoy en día llegan a mí para trabajar también la base emocional y no solamente la nutrición. Y cuando me mencionan trabajos anteriores de exclusivamente nutrición, aparecen comentarios con que no les funcionaba realmente, que no se sentían acompañados, que no sabían cómo gestionar las emociones que aparecían en relación a la comida, ¿no? Como esto de siento ansiedad y tengo ganas de comer algo, Ujú. ¿no? O esto de tener que amoldarse a un plan de fotocopia, incluso me han dicho de comidas que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? Entonces aparecen cuestiones que quedan desligadas, que pareciera que estamos, yo digo, desde la nutrición tradicional y haciendo solamente un trabajo nutricional y dejando de lado todo lo demás, estamos dejando de lado que la persona es justamente un ser humano. Entonces, Claro, no puedo ver a la persona solamente como un índice de masa corporal al que hay que bajar, exactamente. porque esos kilos de más están ahí por algún Claro, motivo claro. que llegó a la persona, y yo siempre digo, ¿por qué dos hermanos, uno tiene sobrepeso y el otro no? Tuvieron la misma educación Claro. nutricional, tuvieron el mismo ambiente familiar, y un hermano puede tener sobrepeso y el otro no. Diferentes relaciones con la comida, más allá de que los contextos fueran los mismos. Entonces, si dejamos de lado todo lo demás y solamente nos centramos en la nutrición, estamos dejando de lado el hecho de que esa persona es un ser humano y está cargando con una historia y está cargando con emociones cada día, y entonces se haría muy difícil el proceso, sería realmente Y sí, muy angustiante también por dentro, ¿no? Lo cual empeora el proceso porque te lleva a comer más, entonces no se ujú. termina de sanar. Claro, claro, sí, sin duda. ¿Por qué pensás que esto, cuando llega la ansiedad, digamos, siempre, a ver, el camino más fácil siempre, digamos, es respondiendo con la comida, comiendo más, tratando de saciar, digamos, esa ansiedad con la comida? Bueno, lo que pasa es muy interesante y es que esto es válido para el sobrepeso y para cualquier cosa que queramos trabajar. En los primeros 7 años de vida y en la gestación es que se programa nuestro inconsciente. Ah, Este mira. inconsciente se programa justamente para hacernos la vida más fácil, sin saber que en realidad a veces nos las hace más complicada, porque tiene la intención de que podamos sobrevivir. Entonces, si en estos primeros años que uno es plena inconsciencia y va desarrollando una conciencia, ¿no? Entonces, si voy logrando sobrevivir, significa que estos programas me funcionan. Entonces los sostengo y hace que mis reacciones sean más rápidas. Entonces, cuando yo siento ansiedad, es porque estoy experimentando un contexto vulnerable por algún motivo. Si estoy en un contexto vulnerable, una persona que tenga esta programación del sobrepeso que tiene que ver con que en los primeros 7 años de vida experimentaste la sensación de estoy solo en esto o estoy sola en esto, aunque literalmente no fuera así, entonces no me siento visto por mamá o por papá, no me siento tenido en cuenta, soy ignorado, aunque puede ser a veces también incluso un abandono real. Entonces, en una infancia, si yo me quedo solo o sola, es realmente una situación de vulnerabilidad. Porque entonces, ¿quién me Claro, alimenta? ¿Quién me protege? Soy un niño. Lo que sucede es que estos programas que se siembran en la infancia se sostienen a la vida adulta y ya no son válidos. Porque hoy en día, si estoy sola, puedo cuidarme, puedo alimentarme, puedo protegerme, es distinto. Entonces yo necesito actualizar esa creencia del inconsciente. Entonces,
yo sigo con ese inconsciente de la infancia, creyendo que si estoy sola me quedo en una situación de vulnerabilidad, entonces la comida aparece como mensajero de estoy a salvo. Me da la Es como un sensación de mensaje de supervivencia, digamos, algo así. claro, claro, Ujú. porque aparte me dice estoy a salvo y además se activa el sistema de relajación. Entonces, Ujú. esta ansiedad que está relacionada con el sistema del estrés, ¿cómo? Y se activa el sistema de relajación. Entonces, es un plan perfecto. Para el inconsciente despertar estas estrategias es un plan perfecto. Lo que no sabe es que me está poniendo en riesgo mi salud por el Exacto. aumento y la acumulación de grasa. Porque entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el programa inconsciente de sobrepeso en el que en la infancia experimenté esta soledad, entonces cada bocado lo voy a almacenar lo más que pueda, porque no sé cuándo voy a tener otro bocado, porque soy un niño, soy puro inconsciente, yo no puedo alimentarme solo, si aparece un bocado me lo quedo. Entonces eso hace que, por ejemplo, a veces pasa que dicen, ¿por qué yo engordo y esta persona que come lo mismo no? Bueno, porque tienen diferentes programas. Entonces, tu metabolismo, tu inconsciente quiere que cada bocado lo almacenes lo más que puedas. Y eso también nos lleva a hacer menos actividad física. Claro, y sí, Porque sin de duda. cierta forma me sirve reservar esas calorías, porque yo me siento desprotegido. Eso pasa, ¿no? Me siento desprotegido. Entonces esta grasa corporal viene a protegerme, porque me protege biológicamente, me protege físicamente y me protege desde la idea inconsciente también. Entonces es un plan perfecto. Claro, mirá que la verdad que es muy loco desde cuando empezás a verlos de otro lado, la verdad que de una parte mucho más completa. Esto te termina de completar como profesional también. Está muy bueno tratarlo no solamente de la parte como paciente, sino también de la parte profesional, entender por qué la gente se va para ese lado o tiende a ir para la comida todo el tiempo. Entonces, bueno, está muy Totalmente. bueno y Y aparte, déjame decirte una sí. cosita que tiene que ver con que fíjate qué tan importantes son estos programas de la infancia, porque hay personas que van a tender a responder de esa forma a la ansiedad y hay otras personas que no. Hay una persona que en vez de responder comiendo va a responder fumando, por ejemplo, Ah, ¿no? mirá, claro. Entonces, las diferentes formas, hay personas que aparece la ansiedad y quizás empiezan a moverse, a caminar dentro de una habitación, dentro de una oficina, a Ujú. caminar incluso en la parada del transporte público, ¿no? Se ponen como nerviosas desde lo físico. Las diferentes respuestas a la ansiedad tienen que ver con que hay diferentes situaciones que nos generan ansiedad. ¿Y qué es aquello que nos genera ansiedad? Se programó en la infancia. Porque entonces Claro. esta experiencia de soledad en la infancia me programa para que aquello que me genera ansiedad, que me despierta la posibilidad de peligro, es el estar sola. Pero a una persona que quizás, por ejemplo, lo que integró en la infancia es que es rechazada o rechazado, no se va a activar el mismo programa, porque entonces yo ya no tengo miedo a que me abandonen. Yo ya siento que yo me rechazo a mí mismo y que me pueden rechazar. Entonces mi miedo es que me rechacen. ¿No? Entonces, mi respuesta a la ansiedad, aquello que me genere ansiedad, va a ser la posibilidad de ser rechazado. Mi respuesta a esta ansiedad va a ser distinta. Y todo esto, las diferentes opciones que pudieran ser un montón, así que nos excede al objetivo de esta charla, pero todo se formó y se programó en esos primeros 7 años de vida. Mirá vos que cómo te condiciona todo, la verdad que Todo. termina condicionando todo en la vida. Pero bueno, a ver, si podés, nombrame tres cositas que por ahí comparten, digamos, a nivel inconsciente las personas que tratan de buscar bajar de peso, que están buscando esta reducción en su peso principalmente. Hmm. Bueno, la primera que te nombraría es esta sensación de estoy sola en esto, que la encuentro, te digo Gerardo, Ujú. que siempre, con cada persona con la que trabajo. Y tenemos que entender en este punto, si lo están intentando buscar en casa quienes nos estén escuchando, que no se trata de un sentirme sola y estar sola en sentido literal, porque a Ujú. veces yo puedo estar acompañada e igual sentirme sola. Y pasa muchísimo con las madres, pasa mucho en el periodo posparto, que Ah, mirá. justamente se sienten solas. ¿Por qué? Porque sentirme sola también depende de la expectativa, ¿no? En este caso en particular. Entonces, quizás yo ya estoy con mi bebé, yo tengo mi pareja, tengo mi familia y quizás me siento más sola que nunca, porque todo Mirá. depende de cómo yo lo esté experimentando y como yo lo experimente va a depender de los programas que haya sembrado en la infancia. Entonces, por un lado tenemos esta sensación de estoy sola en esto, que les propongo buscarla si tienen sobrepeso o obesidad. Por otro lado tenemos el rechazo. ¿Por qué?
Porque si yo no estuviera rechazando a mi cuerpo, hay personas que no logran ni siquiera mirarse al espejo. Mm, Entonces, esto hace que yo sostenga este sobrepeso. Si yo ya no me rechazara, si yo me amara realmente, entonces naturalmente tendería a buscar formas de alimentarme saludablemente y también buscaría el hacer actividad física, el moverme. Si yo me amara completamente, entonces mi relación con la comida naturalmente sería distinta y mi relación con la actividad física, el movimiento que le da al cuerpo, naturalmente sería distinto. Si yo, por eso siempre cuando trabajamos todo, siempre lo que queda por revisar es si queda algún rechazo ujú. hacia la persona, porque a veces uno va descubriendo todo lo que pasó en su historia familiar, en su gestación, etcétera. Uno va armando este rompecabezas para saber qué es lo que está pasando y transformar este rompecabezas y a veces queda todavía esta cuota de rechazo. Ujú. ¿No? Entonces, Bien, que me sigo mirando al espejo y sigo sin gustarme. Entonces, tenemos por un lado lo que es el estoy sola en esto, por otro lado, el no me estoy aceptando, me sigo rechazando y esto hace que se sostenga este sobrepeso porque aparte de rechazarme me genera ansiedad claro. y con más, ¿no? Entonces aparecen estas cuestiones. Y por otro lado, como te había nombrado, que me parece clave, la palabra protección. Hay una necesidad de protección. Ujú. ¿No? Entonces, como te decía, esta grasa que nos rodea cumple la función de proteger nuestros órganos, nuestros huesos, cumple la función también de ser más vistos, ¿no? De generarnos más volumen para ser vistos y no ser Claro. dejados solos. Todo esto desde el lenguaje del inconsciente, que es distinto al lenguaje del consciente. Entonces tenemos esta necesidad de protección, esta necesidad de ser vistos, de ser tenidos en cuenta por otra persona. ¿Por qué? Porque no nos sentimos tenidos en cuenta por mamá o por papá, nos sentimos abandonados por Ujú. mamá o por papá en la infancia, dentro de estos programas de sobrepeso o obesidad, y por lo tanto avanzamos por la vida queriendo buscar esa mirada, queriendo que mamá o papá me miren, ¿no? Buscándolo en otras personas. Y se refleja mucho también, bueno, en el caso, no quiero extender ahí, pero en el caso de las parejas, generándose la dependencia emocional muchas Ujú. veces. Porque logré que alguien me mire, papá no me miró, ahora logro que alguien me mire, que se quede mirándome. Y a veces se llega a soportar, por decirlo de alguna forma, situaciones de pareja muy tóxicas, justamente porque el dolor de ser nuevamente abandonada pesa más que el dolor de lo que estoy viviendo en esa relación. Entonces es muy importante sanar no solamente la parte nutricional, sino que sanarlo desde lo que nos pasa por dentro, porque repercute no solamente en el peso corporal, sino que en la vida que nos construimos. Claro, claro, sí. A ver, es tremendo todo lo que me decía. A ver, a mí se me, sobre todo en el punto número dos que me nombraste, el no reconocerse. Yo trabajo con, bueno, especialmente con personas bariátricas también. Y esto es algo que le pasa, digamos, al 90%. Es una operación que se baja muy rápido de peso. Y este cambio es un cambio más que todo físico. Un cambio sumamente rápido y físico. Entonces, las personas de un mes al otro pueden llegar a bajar, no sé, 10 kilos, 15 kilos, dependiendo obviamente de la persona. Y ese cambio muchas veces le genera cierto trauma también interno porque no se reconocen ellas mismas, no se reconocen. Entonces, imagínate todas estas personas que no llevan este tipo de tratamiento prequirúrgico y se someten a esta operación teniendo todo eso en su cabeza ya arrastrándolo y generándole un problema más también. Entonces, bueno, por ahí tratan más que todo de curar un problema generando otro, mucho más grande. Entonces se va haciendo como una Totalmente, bola y es muy difícil después salir de todo eso. Pero bueno, es un trabajo totalmente. que termina siendo mayor de que si tuvieras tratado de tratar antes de operarte y todo, etcétera. Así que bueno, Tal cual, o al menos complementando, ¿no? Lo que es el sí, sin duda. prequirúrgico con lo que es una terapia en donde la persona también termine de decidir si ese es el camino que quiere tomar. Porque yo te digo que muchas veces cuando uno avanza en los descubrimientos terapéuticos, yo siempre termino diciendo la frase de el peso corporal es anecdótico, el bajar de peso es anecdótico, porque las personas se van dando cuenta de cuánto que hay adentro de ellas, cuánto hay en su historia, cuánto había en la relación con mamá, con papá, cuánta carga que hay. Y entonces ese peso corporal termina siendo lo que menos les importa, porque hay tanto por sanar, hay tanto que por dentro dolía, entonces termina siendo anecdótico.
Bien, la verdad que, bueno, una locura todo esto, la verdad está muy bueno escucharte, la verdad que a mí también me está abriendo mucho la cabeza. Y bueno, a ver, para continuar, ¿por qué pensás que es importante también sanar el árbol genealógico, sanar esto de los antepasados y todo esto? Porque a ver, yo también investigando y leyendo un poco, no sé si estoy en lo correcto, por ahí también influye todo esto en nuestras vidas. cien por Coméntame. ciento. Lo que pasa es que los diferentes programas inconscientes, estos que te conté que se forman en la infancia, se forman justamente de acuerdo a nuestro sistema familiar, a Ah, las mirá. creencias de nuestro sistema familiar. Por eso también siempre buscamos las frases que recuerdan las personas, escenas puntuales que recuerdan, ¿no? De mamá o de papá. Si, por ejemplo, papá me está diciendo, no te puedes poner esa ropa porque sos gordita, entonces, eso que me está Ah, diciendo mirá. papá, él viene de creencias propias que él sembró antes de sus 7 años. Y si él sembró esa Ah, creencia, es porque su abuelo o su abuela, su mamá o su papá también le dijeron frases o lo trataron de forma tal que le hicieron creer que si tenés algún sobrepeso no podés ponerte esa ropa, por ejemplo. Entonces se va claro. arrastrando. Y también hay una cuestión que tiene que ver, que te la resumo porque es muy compleja, pero que tiene que ver justamente con los genes. Intento hacerlo bien simple. La mayor parte de nuestros genes es variable, es decir, que podemos exponer o tapar un gen, que se exprese o Ah, que no se exprese un gen. No sería el caso, por ejemplo, del color de ojos. No es que a los 15 años se va a cambiar mi color de ojos, eso no es variable, pero sí hay genes que se pueden tapar o descubrir, para decirlo de una forma ujú. sencilla. Entonces, lo que se ha descubierto con muchos estudios y hace tiempo ya, es que este condicionamiento de los genes, que estén tapados o descubiertos algunos genes, se transmite de generación en generación. Entonces, yo ya cuando nazco, hay ciertos genes que están tapados o descubiertos según le haya servido a mis antepasados que esos genes estén tapados o descubiertos. Entonces, yo ya estoy Ah, condicionada por lo que fue la historia de mi familia. claro, claro. Mirá, mirá cómo no solamente te condiciona lo que haces, sino también lo que hizo tu familia por detrás, digamos. La cien verdad por ciento. que esto se debería tomar de entonces un poco más, no tan personal, sino también abarcando la familia, abarcando también la gente que nos rodea. Es muy bueno eso, de tratar de hacer este tipo de terapia. No sé si existe, a veces me puedes guiar un poco más vos, de terapias un poco más familiares también. Totalmente. Yo lo que siempre hago, hay un ejercicio, por ejemplo, que hago que lo llamo reorganización familiar, porque Ujú. todos tenemos una estructura inconsciente de nuestro sistema familiar y aparecen cosas increíbles cuando uno hace el ejercicio, porque a veces se sorprenden y dicen, wow, pero qué raro que mamá estaba ubicada acá, si yo creí que hubiese estado más cercana, ¿no? Aparecen distribuciones familiares en las que las personas se sorprenden y lo que hacemos es justamente crear una estructura familiar en la representación inconsciente que sea saludable para la persona, en donde la persona sea la protagónica, en donde la persona esté en su lugar y donde ubique a mamá y a papá en su lugar, ¿no? Que cada personaje de este sistema familiar ocupe su lugar para que la persona esté donde tiene que estar, porque el lugar que yo ocupo en mi sistema familiar va a tener que ver con qué lugar me doy a mí mismo, qué lugar me doy a mí mismo a nivel laboral, en mis relaciones de amistades, en mi relación de pareja. Entonces, ir sanando todo lo que tiene que ver con la familia es súper nutritivo y hace una gran diferencia. Claro, claro, sin duda, la verdad que buenísimo. Buenísimo saberlo. Bueno, a ver, escúchame, con respecto a las personas que están buscando bajar de peso en sí, ¿qué le recomendás? ¿Qué puedes desde tu parte, digamos, desde la parte nutricional y la parte también terapéutica, y juntando las dos, obviamente, qué le recomendás a estas personas para poder iniciar con todo esto o poder, las que ya han iniciado, poder seguir adelante o poder llegar a ese objetivo, para que puedan llegar de la mejor forma a esos objetivos? Bueno, mi primer consejo sería tener en cuenta los tres pilares. Te sumo la actividad física, Ujú. la terapia y la nutrición. Tener en cuenta las tres ramas que podemos aprovechar a nuestro favor. Y una palabra que dijiste muy importante, ¿no? Que tiene que ver con esto de seguir, con avanzar, justamente tendemos a abandonarnos a nosotros mismos.
En las personas con sobrepeso se ve muchísimo la forma en la que quizás tienen que ir a un médico por X motivo una vez al año y simplemente no van, tienen que hacer determinadas cosas por sí mismos y simplemente tienden a abandonar. Abandonan, de la misma forma que abandonan su proceso de descenso de peso, Claro, tienden a abandonarse a sí mismos porque es el programa que recibieron. ¿Qué pasa? Si yo recibo un determinado programa en mis primeros 7 años de vida, no me lo cuestiono. Un niño no se cuestiona si está bien o mal, si lo merece, si no lo merece. Un niño incorpora. Entonces, si a mí en la infancia sentí que me abandonaron, porque puede ser que esto no sea real, quizás uno le pregunta a la mamá de ese nene y la mamá dice, no, pero yo estuve represente. Bueno, es la percepción del niño, ¿no? Entonces, ese niño no se cuestiona si merecía o no ser abandonado, simplemente dice, bueno, esto es lo que me toca a mí. Evidentemente me toca este ser abandonado, este ser dejado solo. Entonces, lo hago conmigo mismo también. Es decir, si en la infancia yo sentí que me rechazaban, voy a sentir, bueno, evidentemente merezco ser rechazado y también me voy a rechazar a mí mismo, ¿no? Entonces, recibí abandono, me abandono a mí mismo y tiendo a ir dejando todo. Entonces, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta las bases emocionales y tengan en cuenta que a nivel inconsciente quizás puedan tender a decir, me rindo, abandono esto y vuelvo a comer cualquier cosa y vuelvo a ser sedentario. Si lo tengo en cuenta, si lo tengo presente y lo traigo a la conciencia, entonces lo puedo gestionar mejor. Y si encima acompaño todo con un acompañamiento de la parte emocional, de la parte terapéutica, entonces va a ser mucho más sostenible este descenso de peso y va a ser mucho más fluido el descenso de peso, que como siempre digo, no se lucha contra el sobrepeso, sino que se sana la memoria que lo programó. Y de esta forma se qué bueno. siente mucho más fluido y no es una carga. Claro, claro, qué bueno esta última frase que acabas de decir. La verdad que sí, porque, a ver, la mayoría de las personas toman al descenso de peso como un reto, como algo como sumamente difícil de poder lograr. Y yo siempre digo, a ver, el descenso de peso son cosas muy claves y no es tan difícil. A ver, después que estamos hablando contigo, la verdad que es más complejo, pero siempre hay gente que te puede ayudar. Y es buenísimo saber quiénes son las personas que te pueden ayudar y no tratar de abarcar esto que hablamos en su comienzo, a tratar de abarcar el descenso del peso de una sola especialización, de una sola área, porque nos van a quedar muchas otras al descubierto, digamos, y capaz que no vamos a llegar nunca a ese objetivo, y esto que decías también, vamos a terminar renunciando en muy poco tiempo, ¿sí? Sin ningún objetivo, y probando dietas milagrosas, probando actividades físicas sumamente intensas, sin saber que por ahí hay algo más interno que nos está pasando, que es que lo que no nos deja avanzar o no nos deja llegar a ese objetivo. Sí. Así que bueno, Tami, no tengo más preguntas para hacerte, la verdad que ha sido un placer, no sé si querés agregar algo más a todo esto, pero la verdad que desde mi parte ha sido un placer haberte tenido en este episodio. Espero que podamos hacer otros, que podamos hablar de otras cositas también, así que bueno, un placer. Gracias, gracias a vos Gerardo por el espacio y bueno, espero que les sume muchísimo a la gente y que les sirva como para que les, aunque sea que les llame la atención y quieran indagar un poquito más y puedan profundizar un poco más en esto y bueno, y abordar su sobrepeso desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar más amigable con ellos mismos. Bueno, genial. Tami, te voy a pedir un favor. ¿Podés nombrar tus redes sociales? No sé si tenés, sé que tenés Instagram, tenés también un canal de YouTube, si lo querés Sí, nombrar para que la gente también te pueda seguir por ahí, todo el contenido que estás compartiendo y de qué forma la podés también ayudar. sí, en YouTube pueden encontrar, hay una lista específica de sobrepeso y obesidad, porque también hay otros temas. En Ujú. esa lista tienen muchísima información con también herramientas que pueden usar para ir haciendo el seguimiento de su historia, ¿no? En este sobrepeso. En YouTube lo pueden buscar como Tami Cámpora y si quieren ir directamente a esa lista pueden poner Tami Cámpora sobrepeso emocional. Y les van a aparecer mis videos, van a poder ver ahí también mi imagen y saber qué son esos y ahí tienen toda la información y dentro del canal también hay otras listas complementarias con también meditaciones guiadas para ir sanando su historia, también un video, por ejemplo, de la sanación del árbol genealógico, la gestación, así que ahí pueden aprovechar toda la información y en Instagram también me pueden encontrar como tami.cámpora y ahí también les voy dejando información en tramos más pequeñitos para que lo vayan siguiendo día a día. Bueno, muchas gracias. La verdad que sumamente completo el canal de YouTube, como también todo lo que haces vos para ayudar a las personas. Así que, bueno,
hemos terminado el episodio de hoy. Los espero el episodio que viene. Vamos a ir viendo de qué forma se van a ir dando estos próximos episodios. Pero bueno, un saludo a todos y hasta luego. Chau, chau. Chau, chau.